Cuando los pueblos del mar llegaron a Egipto, reinos enteros ya estaban ardiendo. Las ciudades se derrumbaban, el comercio se hundía, los imperios se morían de hambre y el viejo mundo se estaba quedando sin margen. Si te gusta la historia antigua brutal, dale like al vídeo y suscríbete, porque a partir de aquí el mundo solo se vuelve más oscuro. En Medinet Habu, cerca de la actual Luxor, el faraón Ramsés III grabó en piedra su versión de aquella pesadilla. En los muros del templo aparece ante los dioses Amon-Ra y Mut, presentando filas de cautivos derrotados. Llevan extraños tocados de plumas, nada parecidos a los egipcios que los rodean. Parecen extranjeros, inquietos, peligrosos. Y la inscripción junto a ellos cuenta una historia que se siente menos como una declaración de victoria y más como la memoria de una civilización contemplando el caos de frente. Dice que los países extranjeros conspiraron en sus islas. Tierras fueron arrancadas. Reinos quedaron dispersos. Ninguna tierra podía resistir sus armas. Luego nombra a los invasores, los Peleset, Sheker, Shekelesh, Denyen y Weshesh. Pueblos distintos, una misma oleada de presión avanzando hacia Egipto. Ahí es donde comienza la leyenda de los pueblos del mar. Pero el verdadero horror es que no llegaron al principio del colapso. Llegaron cuando el colapso ya estaba en marcha. Durante casi 2000 años, el Mediterráneo oriental había sido uno de los grandes motores de la civilización humana. La escritura se expandió, surgieron ciudades monumentales. Los reyes gobernaban a través de palacios, escribas, ejércitos y redes comerciales que conectaban Egipto, el Levante, Anatolia, Chipre, Mesopotamia y el Egeo. El poder de la Edad del Bronce dependía de la conexión. Estaño de un lugar, cobre de otro, grano de otro, madera, caballos, bienes de lujo, mercenarios, diplomáticos, cartas, tributos. Era un sistema construido sobre el movimiento, y eso lo hacía poderoso. También lo hacía frágil, porque cuando ese sistema empezó a romperse, todo comenzó a temblar al mismo tiempo. El primer gran encuentro egipcio con estos invasores parece producirse durante el reinado de Merneptah, hacia 1208 a.C. En sus inscripciones, los pueblos del mar no aparecen como un solo imperio, sino como grupos aliados que combatían junto a fuerzas libias en una invasión del delta del Nilo. Merneptah los rechazó. Por el momento, Egipto sobrevivió, pero ese no fue el final. Fue una advertencia. Los egipcios ya conocían algunos de esos nombres. Algunos habían aparecido antes como mercenarios, combatientes a sueldo, hombres que se movían por las grietas del mundo de la Edad del Bronce tardía. Pero durante las décadas siguientes, esas grietas se ensancharon, y entonces los ataques se volvieron mayores, más desesperados, más destructivos. El imperio hitita, una de las grandes superpotencias de la época, ya estaba bajo presión. Escasez de alimentos, inestabilidad interna, presión militar, liderazgo débil, y luego llegó el fuego. Hacia 1200 a.C., la capital hitita de Hattusa fue destruida. Los edificios administrativos ardieron. El centro real colapsó. Un imperio que había dominado Anatolia y el norte de Siria había desaparecido. No estaba herido, había desaparecido. Y entonces la costa empezó a fallar. Los ataques se extendieron por el sur de Anatolia, Chipre, Siria y Canaán durante años, quizá décadas. No fue una campaña limpia y ordenada. Fue más bien como una fractura que se propagaba. Algunas ciudades fueron golpeadas pronto, otras más tarde. Algunas resistieron durante un tiempo, otras desaparecieron. Y entonces llegamos a una de las visiones más escalofriantes de todo el desastre. El reino de Ugarit dejó cartas escritas en medio del pánico. Un rey informó de naves enemigas en el mar. Otro le urgió a fortificar sus ciudades, reunir infantería, traer carros, prepararse para el impacto. Era el tipo de consejo que solo suena útil antes de que la tormenta alcance la costa. Porque para cuando llegó la respuesta, Ugarit ya estaba ardiendo. El rey respondió que habían llegado naves enemigas,
que sus ciudades estaban en llamas y que su tierra había sido dañada. Sus fuerzas estaban lejos. Su flota estaba en otra parte. Su reino estaba expuesto. Estaba escribiendo en mitad del colapso, enviando palabras a un mundo que desaparecía a su alrededor. Ese es el giro que lo cambia todo. No eran solo batallas, eran sistemas enteros fallando en tiempo real. Los puertos caían, las flotas desaparecían, los ejércitos quedaban atrapados lejos de casa, los aliados no podían responder, los mensajes llegaban demasiado tarde. Ciudades que habían sobrevivido durante siglos se encontraban de pronto solas. Entonces la presión se movió hacia el sur. Hacia 1176 a.C., los pueblos del mar alcanzaron con fuerza la esfera egipcia. Ramsés III afirma que primero se enfrentó a ellos en una batalla terrestre cerca de la región de Ascalón y luego los atrapó a lo largo de la costa con fuerzas navales. En Medinet Habu, los relieves muestran la violencia con un detalle brutal: barcos volcados, cuerpos en el agua, enemigos arrastrados hasta la orilla, cautivos desfilando ante los dioses. Ramsés los describe como si los hubiera atrapado en una red. Quería que la historia recordara que Egipto se mantuvo firme mientras los demás caían. Y quizá, por un momento, así fue. Pero incluso esa victoria esconde un problema más profundo. ¿Quiénes eran exactamente esas personas? La expresión pueblos del mar hace que suenen como una civilización unida surgiendo de las olas. Eso casi con toda seguridad es falso. Las fuentes egipcias describen varios grupos, y no todos eran estrictamente del mar. Algunos podrían haber venido de Anatolia, otros del mundo Egeo, otros de islas, otros de lugares que todavía no podemos identificar con seguridad, y no eran solo saqueadores. Las pruebas sugieren que muchos se desplazaban con mujeres, niños, enseres domésticos e incluso ganado. Eso lo cambia todo. No era simplemente piratería, era migración bajo presión. Migración violenta, móvil e inestable a través de un sistema internacional que se derrumbaba. Y eso importa, porque significa que los pueblos del mar quizá no fueron la única causa del colapso de la Edad del Bronce. También pudieron haber sido uno de sus síntomas. Algunos historiadores relacionan a los Peleset con los filisteos del sur de Canaán. La arqueología da bastante peso a esa teoría. Los estilos cerámicos, las figurillas e incluso las pruebas genéticas sugieren que la cultura filistea tuvo vínculos con el mundo egeo antes de mezclarse con la cultura cananea local después de 1200 a.C. Es uno de los casos más claros en los que la arqueología encaja con los textos antiguos. Pero para muchos de los otros grupos, la certeza desaparece. Los Denien, Shekelesh, Shardana, Tieker, Teresh, Ekwesh, Weshesh, sus nombres sobreviven, sus orígenes exactos no. Algunos podrían haber venido del oeste de Anatolia, otros quizá tuvieran raíces en Sicilia, Cerdeña o el Egeo. Algunas identificaciones son plausibles, otras son pura conjetura, y esa incertidumbre es parte de lo que mantiene viva esta historia, porque los pueblos del mar no son solo un misterio histórico, son el rostro de un mundo que se derrumbaba más deprisa de lo que podía explicarse a sí mismo. Las teorías más antiguas los trataban como los grandes destructores, la fuerza salvaje que puso fin a la Edad del Bronce y sumió al Mediterráneo oriental en la oscuridad. Esa versión es dramática. También es demasiado simple. Civilizaciones de este tamaño no suelen morir de un solo golpe. Cuando los grandes reinos empezaron a caer, ya se estaban acumulando demasiados fallos unos sobre otros. Sequía, hambre, inestabilidad política, interrupción del comercio, rebeliones locales, escasez de recursos, malas cosechas, inestabilidad dinástica, economías enteras tensadas más allá de lo que podían soportar. Luego llegó la guerra, luego la migración, luego más guerra. Los puertos que conectaban el mundo quedaron dañados o destruidos. Las rutas comerciales se quebraron, los centros administrativos fallaron. Una vez que el sistema palacial se rompió,
La máquina no podía reiniciarse con facilidad. La Edad del Bronce se había construido sobre la interdependencia. Cuando esa interdependencia se convirtió en vulnerabilidad, el colapso se aceleró. Entonces, ¿causaron los pueblos del mar el desastre? En parte, en algunos lugares, pero no solos. Fueron una fuerza dentro de una catástrofe mucho mayor, y quizá una de las más visibles, porque la propaganda egipcia los grabó en piedra. Ramsés III les dio rostros, armas, plumas, barcos y derrota. Eso los hizo inolvidables. Pero aquí está la posibilidad más oscura. Algunos de ellos pudieron haber sido refugiados del mismo colapso del que luego se les culpó. Personas arrancadas de sus tierras destrozadas, supervivientes uniéndose a otros supervivientes, guerreros mezclados con familias, la desesperación convirtiéndose en invasión, el hambre convirtiéndose en violencia, poblaciones enteras empujadas hacia adelante por fuerzas que ya estaban rompiendo el viejo mundo a su espalda. Eso es lo que hace que esta historia se sienta tan moderna. El colapso de la Edad del Bronce no fue un único acontecimiento limpio, fue un largo deshilacharse, una reacción en cadena, un derrumbe civilizatorio extendido durante décadas, devorando imperios uno tras otro, mientras los supervivientes buscaban a alguien a quien culpar. Y en medio de esa tormenta, los pueblos del mar se convirtieron en el símbolo perfecto, lo bastante misteriosos como para infundir miedo, lo bastante violentos como para ser recordados, lo bastante ambiguos como para convertirse en leyenda. No surgieron de la nada para acabar con el mundo, emergieron de un mundo que ya se estaba acabando. Y cuando alcanzaron Egipto, Ramsés III pudo haber ganado la batalla, pero la propia era ya estaba muriendo. Los palacios no se recuperarían, las viejas redes comerciales no se recuperarían, el equilibrio de la Edad del Bronce no se recuperaría. Los pueblos del mar no fueron el principio de la pesadilla. Fueron la forma que adoptó cuando la pesadilla finalmente alcanzó la orilla. Si quieres más historias históricas brutales como esta, suscríbete al canal, deja un like y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto.